Que el Santo de Israel ilumine tu vida, ilumine tu hogar, tu trabajo, las sendas por donde has de caminar. Que al tropezar no caigas, que se te sostenga Él con su báculo y con su callado. Mantenga tu cabeza en alto y nunca seas avergonzado. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 16. Digo pues, la palabra de Dios dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. ¡Qué dualidad y qué rivalidad nos presenta Pablo de manera analógica en estos textos que estamos leyendo acerca de la iglesia de los Gálatas, acerca en torno a la carta que Pablo escribiera a los Gálatas? Pablo invita a la iglesia a caminar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Esto es, dependan del Espíritu Santo. No se dejen guiar por falsos maestros. No se llenen sus corazones de doctrinas engañosas. Si usted y yo desarrollamos intimidad, comunión con el Espíritu Santo, vamos a conocer los más íntimos secretos de Dios. La palabra nos es revelada con plena y total claridad y no habrá manto de oscuridad. Y aunque las tinieblas pretendan impactarnos, la luz poderosa de la palabra y del Espíritu Santo le repelen inmediatamente. Sí, no hay forma, óigalo bien, de que caminando en el Espíritu, de que viviendo bajo la cobertura, bajo la atmósfera del Espíritu Santo, un siervo, una sierva de Dios caiga en los lazos del enemigo y sea abrazado, arropado por las tinieblas, por la oscuridad y termine desviándose del verdadero camino, del camino de la verdad en Cristo Jesús. Y eso es a lo que Pablo apunta: andad en el Espíritu. Esto es vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo. Esto es desarrollar intimidad, mantenernos en comunión con el Espíritu de Dios. Pero agrega Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es, no vivan bajo el espíritu de pecado. No vivan en la opresión y en la maldición de Adán y de Eva. No sucumban ante los apetitos, deseos de la carne. Esto es lo que propone Pablo. Esto es, vivan. Vuelvo al comienzo. Digo, pues andad en el Espíritu. Esto es, vivan. Como si no tuvieran un cuerpo físico material. Vivan en el Espíritu es como si la materia en ustedes estuviera desintegrada totalmente y no la necesitasen. Oh, qué tremendo esto. No satisfagan los deseos de la carne. Sí,
No se den a los placeres mundanos. Esto es fundamental. Jesús le dijo a la iglesia, le dijo a sus discípulos, vosotros no sois de este mundo. Esto no quiere decir de que no vivamos en el mundo. El llamado es a no actuar y a comportarnos como los habitantes de este planeta. Vivimos en este planeta, nacimos en este planeta, pero Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, y Jesús dijo, voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. No somos de este mundo, no podemos vivir como los de este mundo, no podemos vivir y actuar, comportarnos como los del mundo. Tenemos que vivir como si no fuéramos de este planeta, como si no necesitásemos las cosas naturales, materiales de este mundo. Tenemos que vivir como si fuésemos extraterrestres. Así de sencillo, mis amados. Óigalo bien. Pablo dice que no debemos acudir a los placeres, a los deseos de la carne. No debemos satisfacer los deseos de la carne. Jesús también dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Pablo añade a eso que acabo de decir, en medio de la debilidad, en medio de la fragilidad, estamos en este cuerpo material, de constitución material, física. Pablo añade, en medio de la debilidad de la carne, no satisfagan los deseos de la carne. Sí, deseos siempre van a estar allí, los apetitos de la carne siempre van a estar allí, siempre vamos a tener la tentación, la necesidad de suplir, de llenar, sí, de satisfacer algunos de estos apetitos propios de la carne, propios de nuestra constitución biológica. El pecado también, así como el gen de Dios está en nosotros, también el pecado está en nosotros. Pablo dice, el pecado que mora en mí. Hoy dice la palabra, por nombre entró el pecado en el mundo. Óigalo bien. Pero Pablo dice, no satisfagan, no sucumban ante los deseos de la carne. Déjeme decirle, Jesús fue tentado, esto tuvo deseos. No me pregunte qué deseos tuvo Jesús. Yo le respondo de una manera más directa. En Jesús habían dos naturalezas, la divina y la humana. Jesús, mediante su naturaleza divina, era imposible ser tentado. Por eso, cuando Satanás lo tienta, él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Era imposible que cayera, sucumbiera ante las tentaciones de Satanás. Pero en su condición natural, Jesús tuvo sed, Jesús tuvo hambre, tuvo cansancio, necesitó dormir, tuvo que comer. En su condición natural fue como cualquier hombre. Óigalo bien, en su naturaleza humana, él pasó por todas las tentaciones que cualquier ser humano o que todos los seres humanos pasan. Yo te lo voy a decir así. Yo no sé cuántas veces ha sido tentado, pero en Jesús fue tentado, no solamente como fui tentado yo, como has sido tentado tú. Jesús fue tentado en lo que tú has caído, en lo que yo caí, en lo que he caído, en lo que caeré. Jesús fue tentado en lo que toda la humanidad ha sido tentado, ha caído y caerá. Es decir, Jesús tuvo más tentaciones que un solo hombre. En todo fue tentado, mas en nada pecó, dice la palabra. Entonces la propuesta de Pablo es, ¿quién es verdaderamente cristiano? ¿Quién verdaderamente camina con Jesús? Ese es el que anda en el Espíritu, el que no sucumbe ante las tentaciones. Las tentaciones van a estar siempre a la orden del día. Pero el verdadero creyente no solamente tiene la mente de Cristo, tiene el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo, vence el pecado, no sucumbe ante la tentación. Así de sencillo.
De hecho, Pablo argumenta entre lo que es el deseo de la carne y lo que es andar en el espíritu, porque el deseo de la carne se opone al espíritu. El deseo de la carne no deja que usted obedezca a lo que el espíritu le está guiando. Esto hace cuando usted cae, cuando usted sucumbe ante los deseos de la carne, su espíritu se desacopla, se desliga del Espíritu Santo, se corta la comunicación. Con el Espíritu de Dios no hay comunión, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. El Espíritu no quiere que sucumbas, no quiere que cedas. Óigalo bien, se oponen permanentemente. Así de sencillo. Y aquí Pablo nos muestra lo que es el verdadero albedrío. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pablo está diciendo, en últimas, ustedes son los que toman la decisión. ¿De qué lado está? Sí. ¿Sabe, mi amado? El mundo anda en una ceguera impresionante. Impresionante. Terrible. No quieren entender, no quieren caminar, no quieren ver, no quieren saber. De hecho, no quieren tener ninguna relación con el Espíritu Santo. Quieren vivir y sucumbir, sumergirse, vivir atrapados en sus pasiones y en sus deseos. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, a los hermanos de Gálatas, como si te escribiera a ti, como si me escribiera a mí, y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado. Si usted es guiado por el Espíritu, usted no sucumbe. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Si arrodillado me adorares, te daré todos los reinos. ¿Qué dijo Billy Graham cuando le ofrecieron ser embajador de Estados Unidos en Israel? Soy ministro de Dios. Si acepto la embajada, me rebajo a ministro de los hombres. Pierdo mi dignidad. Y entonces demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo y le ofrecieron la presidencia de Estados Unidos. Este hombre se indignó. ¿Cómo se les ocurre rebajar mi dignidad de siervo de Dios a ser un simple presidente de Estados Unidos? Era el poder mundial. El verdadero siervo de Dios no sucumbe, no cae ante la tentación del mundo, ante las tentaciones de la carne. Por eso vemos hoy personajes que dijeron ser pastores, que dijeron ser líderes religiosos espirituales, que ante las propuestas de poder, que habiendo desarrollado un buen ministerio, que estando trabajando para el reino, deciden trabajar para el mundo. Están sucumbiendo, están cayendo, se han dejado atrapar de los deseos de la carne, se han dejado atrapar por el deseo de poder natural. Pablo advierte abiertamente de esta palabra: el que es guiado por el Espíritu no sucumbe, no se deja guiar, no se deja atrapar, no cae ante las tentaciones del mundo. Y dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Sí, Pablo dice, el que verdaderamente vive bajo el Espíritu no hace estas cosas. El que vive bajo el dominio de la carne, el que vive bajo la ley, el que se somete a las leyes humanas antes que a Dios. Se lo voy a decir en otras palabras. El que vive bajo la religión, es decir, el que no está guiado por el Espíritu,
El que se deja guiar por la religión vive en adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Pablo dice, yo los amonesto, mis hermanos. ¿Sabe? La iglesia de Galacia estaba en todos estos pecados. Porque los líderes habían entendido mal la palabra. Habían entendido que tenían libertad de hacer lo que quisieran y lo que vinieran en gana. Cristo ya me salvó. Y si cometo un pecado, simplemente cumplo con algunos rituales de purificación y eso me basta. Salvo soy. Y Pablo dice, no es así. El verdadero creyente, el que es guiado por el Espíritu Santo, tiene un comportamiento totalmente diferente al común denominador. Sí, todos cometen adulterio, sí, claro, pero el cristiano no puede ser adúltero. Cualquiera puede contratar a una chica de la vida fácil, como dijera alguien por allí. Cualquiera puede contratar a una trabajadora sexual, a una prostituta. A esto es lo que la Biblia llama fornicación. Pero el cristiano, la cristiana no puede contratar a una prostituta o a un prostituto. No. No puede caer en los lazos de la fornicación, no puede caer en la inmundicia, no puede caer en la lascivia. El verdadero creyente no puede andar de idólatra, adorando lo que no es Dios, prendiéndole vela a lo que no es Dios, rezándole a lo que no es Dios. No. Óigalo bien, se deja guiar por el Espíritu. Esto es tan sencillo que Pablo dice, mis hermanos, yo los amonesto. Ustedes han caído en estos errores. Alguien les hizo extraviar. De hecho, Pablo, antes yo lo leí y lo expliqué, dice, estas personas que les han hecho extraviar tendrán que pagar las consecuencias. Ellos pagarán las consecuencias, Dios los enjuiciará. Y Pablo dice, si se mutilan, si se circuncidan, están obligados a cumplir con la ley de Moisés. Y no serán juzgados conforme a la gracia, sino conforme a la ley de Moisés. Esto es, serán condenados. Pero ustedes cayeron, ustedes se extraviaron, dice Pablo. Por eso dice, por eso los amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y ustedes están aquí, están en este camino porque tenemos una promesa superior. No vivimos para el momento, no vivimos para satisfacer los placeres de la carne, vivimos por una promesa superior y es el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Un día Cristo vendrá y establecerá su reino en la tierra y nosotros gobernaremos con él. Esto lo enseña Pablo y lo enseña también Jesús. Donde yo estoy, ustedes también van a estar. Hay una promesa mayor. Hay una promesa superior. Vale la pena no caer o no vivir bajo los apetitos de la carne, no caer en las tentaciones. Vale la pena. Vale la pena vivir por el Espíritu. Vale la pena derribar los altares de idolatría. Vale la pena derribar todo lo que no es Dios, esos altares que no son para Dios. Vale la pena no sucumbir ante las tentaciones y los deseos de la carne. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.